Bendiciones del Altísimo, mis amados. Qué bueno volvernos a encontrar para seguir estudiando la palabra de Dios. Quiero que en esta ocasión nos vayamos al Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, aquel discípulo que fue llamado el discípulo amado. eh, Escribe un libro, un evangelio maravilloso, maravilloso, de las grandes joyas que encontramos nosotros en las Escrituras, y es el libro de Juan. Y quiero que nos vayamos allí a Juan capítulo 2, versículo 13. Juan capítulo 2, versículo 13, donde vamos a encontrar un título que se llama Jesús purifica el templo. Jesús purifica el templo. Qué tremendo cuando podemos ir a las Escrituras, cuando podemos recurrir a ellas y dejar que ella nos enseñe, como hablábamos hace unos minutos, eh, típico y característico de un discípulo de Cristo es escudriñar las Escrituras. Como hijos de Dios, es importantísimo que escudriñemos las Escrituras. Como hijos de Dios, es importante que las revisemos, que meditemos en ellas. Es muy, muy, muy importante. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que en ella hay vida eterna. Querer ser un hijo de Dios, querer ser un discípulo de Cristo, pero rechazar la instrucción divina, pues sencillamente nos lleva a querer hacer un evangelio a nuestra manera. Y recuerde que no es a la manera de nuestra, sino a la manera de Dios. Siempre lo hemos dicho y vale la pena repetirlo. Eh, Cuando nosotros vamos a las Escrituras y nos encontramos cuando Dios le da las instrucciones a Noé de hacer el arca, o cuando Dios le da las instrucciones a Moisés de hacer también el arca del pacto y el tabernáculo, Dios siempre que daba las instrucciones para crear algo, para diseñar algo, para construir algo, Dios siempre daba tres cosas. Dios daba medidas, Dios daba materiales y Dios daba colores. Cuando Dios le fue a decir a Moisés, hasta el tabernáculo, Dios le da a Moisés las indicaciones a los que van a hacer el tabernáculo, a construirlo. Dios les da las indicaciones y les dice, tales materiales van a usar, tienen que ser esos materiales, porque en esos materiales hay revelación. Tales colores van a usar para la puerta, para la entrada, para el tabernáculo. ¿Por qué? Porque en esos colores hay revelación. Y tales medidas van a usar. No se pueden pasar de esa medida porque en esas medidas hay revelación. ¿Por qué Dios le dijo a Moisés? ¿Por qué Dios le dijo a Noé? ¿Por qué Dios le dio a Salomón todas las medidas, los colores y los materiales? Dios no le dijo a Salomón, hazte un templo. Dios no le dijo a Moisés, hazte un tabernáculo, algo donde yo viva. Dios no le dijo a Noé, hazte un arca, tú mirarás cómo la haces. No, Dios les dio medidas, tienen que ser estas medidas, porque en estas medidas hay revelación. Tienen que ser estos colores, porque en estos colores hay revelación. Tiene que ser estos materiales, porque en estos materiales hay revelación. Cuando Dios le dio a cada uno de ellos materiales, medidas y colores, lo que les estaba diciendo es, oye, Noé, oye, Moisés, oye, Salomón, es que es a mi manera, no a tu manera. Es a mi manera. Es con las medidas que yo te doy. Es con los colores que yo te digo. Y es con los materiales que yo te digo. Con eso lo vas a hacer. No es con los colores tuyos, no es con las medidas tuyas, no es con los materiales tuyos. Eso nos estaba diciendo, lo que Dios les estaba diciendo es que es a mi manera, no es a tu manera. Entonces, qué importante cuando nosotros como discípulos de Cristo observamos las escrituras, leemos las escrituras, vivimos las escrituras, escudriñamos las escrituras, aplicamos las escrituras. ¿Por qué? Porque lo que Dios nos está diciendo es que es a mi manera, no es a la tuya. Porque si yo quiero seguir a Cristo, pero yo no quiero estudiar la palabra de Dios, yo estoy creando mi propia religión. Y usted sabe que en este mundo hay N religiones como N seres humanos existen. Querer seguir a Cristo y no querer seguir su doctrina,
querer seguir a Cristo y no querer ser discípulo de Cristo, entonces no estamos siguiendo a Cristo, no lo estamos siguiendo, porque la única manera de seguirle es siguiendo las escrituras. Jesús mismo lo dijo en el libro de Juan: si me amáis, guardad mis mandamientos. Un discípulo ama a su Señor. Si usted quiere ser un discípulo de Cristo, usted tiene que guardar sus mandamientos. La Biblia dice: apartados de mí, nada podéis hacer. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Queremos estar unidos a Cristo, pues tenemos que estar unidos a su palabra, amados. Entonces, queremos ser discípulos de Cristo. Pues un discípulo, según el diccionario, es alguien que sigue las enseñanzas de otra persona. No podemos ser discípulos intentando sacar de un lado el estudio de la palabra de Dios. Pero pastor, yo me conecto todos los domingos y le escucho, entonces yo lo estoy haciendo. Sí, pero las prédicas del domingo, las enseñanzas del domingo son muy importantes. Pero en los discipulados, llámese de sanidad interior, o en los discipulados que teleios o que la escuela discipular haya de su comunidad esté establecido, en los discipulados se come una comida más densa, hay una forma de estudio bíblico y es mucho más intenso. Amén, porque usted se conecta a escuchar a su pastor, a la pastora, al liderazgo, predicar. Amén por las enseñanzas del domingo. Pero los discipulados, sin duda alguna, son instrucción de estudio bíblico para profundizar en la palabra de Dios. Para profundizar en la palabra de Dios. Entonces, qué importante cuando nosotros podemos venir a las escrituras y poder estudiarlas, leerlas y poder ser edificados tremendamente, amados. Ahora, Juan capítulo 2, versículo 13 dice así: estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Qué tremendo pasaje. Podríamos quedarnos días enteros, fines de semanas enteros estudiando este pasaje. Sin embargo, hoy vamos a mirar uno de los muchos puntos de las maneras como podemos estudiar este pasaje. El versículo 13 dice: estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Qué tremendo. De una u otra manera, esto era la ley de Moisés. De una u otra manera, había un templo, había algo establecido en Levítico de que los hombres y las mujeres tenían que traer sus animalitos, sus palomas, sus ovejitas, sus corderos, se los traían al sacerdote y el sacerdote, en el caso de las palomas, mataba una y dejaba ir a la otra. Alguien moría por la remisión de los pecados de esa persona que venía y dejaba ir la otra en señal de resurrección, de nueva vida. Había todo un sistema, ¿no?, de sacrificio. Si usted quiere saber un poco más de esto, puede ir al libro de Levíticos. Y había todo un sistema de sacrificio de acuerdo a la ley de Moisés. O sea, Jesús viene y se encuentra
con algo que la ley de Moisés mismo había establecido en el templo. Eran los sacrificios de los sacerdotes y era algo que llevaba a las personas de una u otra manera a que un animalito muriese por sus pecados, y aunque no eran lavados sus pecados, sí sus pecados eran remitidos. Entonces se imponía las manos sobre un animalito, ese animalito moría, entonces era señal de que alguien moría por los pecados de otro, que eso fue lo que Jesús vino a hacer por nosotros en la cruz del Calvario. En Jesús se hace un único sacrificio y nunca más, porque la Biblia dice que Jesús vino a morir por nuestros pecados. Todos esos carneritos, esas palomitas, todas esas ovejitas que en el Antiguo Testamento se traían al sacerdote y el sacerdote hacía un sacrificio allí en el tabernáculo. Todo eso no era otra cosa más que la sombra de lo que Jesús iba a hacer en la cruz del Calvario, porque Jesús murió por nuestros pecados no siendo él pecador. Jesús murió, y eso lo dice Isaías 53. Cuando nos vamos al libro de Isaías, si quiere acompáñeme, o si no, téngalo allí y yo se lo leo. Nos vamos al libro de Isaías, pues nos damos cuenta que todos esos sacrificios que la ley de Moisés había establecido no era otra cosa más que lo que Jesús iba a hacer por nosotros en la cruz del Calvario. Isaías 53 dice desde el versículo 2: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. El versículo 4 dice: ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su propio camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Era lo que hacían sobre los animalitos, cargaban el pecado de todos, simplemente que ese es el sacrificio. No es ya, de acuerdo a la ley mosaica, un sacrificio periódico, sino que este es el sacrificio. Una vez murió por toda la humanidad, dice el versículo. Y dice el versículo 7: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, versículo 10, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¡Qué tremendo! En Jesús se cumple todo el sacrificio mosaico. En Jesús se cumple todo lo que las personas hacían cuando llevaban un cordero y lo sacrificaban, una paloma y la sacrificaban. Entonces uno ve y uno dice, pero bueno, si Jesús llega al templo y Jesús encuentra esto, ¿dónde está el enojo? ¿Dónde está el enojo? Porque dice en el versículo 14, ya de nuevo en el libro de Juan capítulo 2, dice: y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas, y a los cambistas allí sentados. ¿Sabe una cosa? Si esto lo había establecido la ley de Moisés, si esto todavía tenía que seguirse haciendo, porque todavía Jesús no había muerto en la cruz del Calvario y no había todavía hecho su expiación por nuestros pecados, ¿dónde está el enojo de Jesús? Si esto era todavía ley, y la Biblia dice que Jesús no vino a abolir la ley, sino que él había venido a cumplirla. Entonces, en la primera palabra, la primera frase del versículo 14 dice:
y halló en el templo a los que vendían. Y halló en el templo a los que vendían. Es que según la ley, yo tomaba de lo mejor, de lo puro, de lo perfecto que había entre mi ganado, entre mis ovejas. Yo venía y lo traía al sacerdote para que el sacerdote lo sacrificara. Era lo mejor. Pero había pasado el tiempo y ya traer lo mejor ya no era, ya no estaba en el corazón del pueblo. Ya era peco, rezo y empato, peco, rezo y empato. No era la actitud de Job, que sacrificaba de lo mejor por si sus hijos habían pecado. No, ahora Jesús se encuentra que ya las personas no escogían lo mejor de sus animalitos. Ahora nos encontramos que las personas ya no iban y traían lo mejor, sino que ahora encontrábamos que las personas decían, voy al templo a sacrificar. Escoge tu mejor oveja. No, 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 no. Más bien voy a llevar dinero y allá en el templo compro una ovejita, compro algo y se lo llevo al sacerdote y que el sacerdote lo sacrifique. Ya el corazón se había engrosado, ya había pecado, ya no había ese deseo de voy a escoger lo mejor para llevar al sacerdote, para que sacrifique al nombre mío delante de Jehová y mis pecados sean remitidos. Ya no existía eso. Ahora ya se echaban unas cuantas dracmas, unas cuantos denarios en el bolsillo, unas cuantas blancas en el bolsillo, ya se las echaban en el bolsillo. ¿Por qué? Porque sabían que en la puerta del templo habían cambistas. Y en la puerta del templo venían y ya habían personas que habían hecho negocio. Qué increíble que el ser humano siempre esté buscando hacer negocio de todo. Se encuentra uno, por ejemplo, aquí en Colombia se ha encontrado el caso y en muchas otras naciones se ha encontrado el caso del factor filas, ¿no? Cuando alguien hace fila para entrar a un concierto, cuando alguien hace fila para que lo atiendan en una clínica, en un hospital, cuando alguien hace fila porque van a abrir un almacén y va a ser un gran descuento, se encontró que hay personas que hacen fila y luego venden ese turno a otra persona que posiblemente no quiso madrugar mucho y como no quiso madrugar mucho, entonces dice, allá hay alguien que vende puestos. O sea, hay personas que hacen filas. ¿Para qué? Para luego coger esos primeros puestos y venderlos para los que no quieren madrugar mucho. Y posiblemente alguien que madrugó desde las 5, desde las 6 de la mañana, o que se la pasó la noche entera porque su grupo musical iba a cantar y se la lleva 2, 3 días esperando comprar su boleta, pues alguien llegó primero y ese puesto lo está vendiendo en 15,000 pesos, lo está vendiendo en $20, en $30, porque es negocio. El ser humano siempre anda buscando negocio y en este caso no fue la excepción. Alguien simplemente se le ocurrió y dijo, pues venga, hagámosle la vida más fácil al pecador. No traiga ningún animalito, no escoja nada de su ganado. No, simplemente ahora se lo voy a hacer más fácil. Ahora vengan, traigan dinero y yo les vendo. Ya no se estaban fijando en calidad, ya no era un sacrificio del corazón, ya no había un deseo por la remisión de sus pecados, ya no había esa actitud de llevar el animalito al sacerdote. Ya no, ya simplemente es yo pequé, yo hice lo malo, ok, ya tengo que ir para cumplir la ley de Moisés, voy a ir y lo que voy a hacer es, voy a comprarme una paloma, una oveja, un cordero, lo que sea, ya me lo venden. Y cambio eso, se lo llevo al sacerdote, que el sacerdote sacrifique, haga lo que tiene que hacer y yo me devuelvo y ya quedé listo. Y según la ley de Moisés, eso, de acuerdo a la ley de Moisés, funcionaba. Ahora, viene Jesús, el Cordero de Dios, que según Isaías 53:5 iba a morir por nuestros pecados. Viene Jesús, viene la luz frente a la sombra, porque eso es esto es lo que pasa, ¿no? Me llama mucho la atención ese pasaje, porque así como Juan un día se encontró con Jesús cara a cara, y cuando Juan estaba bautizando en la parte baja del río Jordán, Juan se encuentra a Jesús y Juan inmediatamente lo reconoce y dice, he allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este fue del que yo dije
que viene antes de mí, pero que es primero que yo, y del cual ni siquiera encorvado soy digno de desatar la correa de su calzado. Me gusta cuando cuando Juan se encuentra con Jesús y hay esa identificación. Cuando Juan dice, yo les dije que yo no era el cordero, yo les dije que yo vengo primero, pero él es primero que yo, él es el cordero de Dios. Me gusta mucho porque me encuentro con un Jesús llegando al templo, viendo sacrificar a los animalitos. Toda esa ley de Moisés era la sombra de la realidad. Y por primera vez me encuentro con la realidad frente a la sombra. Porque Jesús sabía que un día ya no iba a ser esa palomita. Jesús sabía que un día ya no iba a ser un cordero, un cordero del establo de alguien. Jesús cuando llegó allí sabía muy bien que esa era la ley de Moisés, pero que él era la realidad de una sombra que se estaba viviendo. Ahora la sombra estaba totalmente ya deteriorada. Ahora la sombra no era lo que Moisés quiso expresar con la ley mosaica. Ahora lo que Jesús estaba viendo al frente de él no era lo que Dios había establecido como ley. No era traerás de tu ganado, traerás de lo tuyo lo mejor. Ya no era eso. Ahora se había vuelto tan folclórico, tan folclórico. La realidad por primera vez se encuentra con la sombra y la realidad se da cuenta que la sombra estaba totalmente distorsionada. Jesús, que era el sacrificio y que es el sacrificio por nosotros en la cruz del Calvario, viene, llega al templo y él quería ver esa sombra, él vino a ver esa sombra, pero se dio cuenta que esa sombra estaba totalmente deteriorada, se dio cuenta que esa sombra ya no tenía pasión, se dio cuenta que esa sombra ya había sido totalmente alterada, esa sombra no lo representaba a él como la realidad de la redención. Porque Jesús viene y se da cuenta que y halló en el templo a los que vendían bueyes. Esto no estaba en el Antiguo Testamento en el momento de Moisés. Nadie vendía bueyes. Nadie vendía palomas. Las personas tenían que traerla de su casa en señal de una verdadera devoción frente al sacerdote por el sacrificio de sus pecados. Jesús viene y dice, y halló en el templo los que vendían bueyes, ovejas y palomas. Yo me imagino el vendedor. Venta de bueyes, ovejas, palomas, pecados, adulterio, un buey, fornicación, una oveja, mentira, una oveja. A ver, bueyes, si sus pecados son muchos, lleven 2 por 1, 2 por 1, 2 por 1. Bueyes en buen estado, palomas en buen estado, ovejas jovencitas. A ver, 2 por 1, 2 por 1, 2 por 1. ¿Quién dice yo? ¿Quién dice yo? Donde Moisés hubiese visto esto, se va de espalda. Donde los sacerdotes del Antiguo Testamento hubiesen visto esto, se va de espalda. Ahora viene la realidad, viene el verdadero Cordero de Dios y ve la sombra y ve esa sombra totalmente desfigurada. Claro, Jesús se enojó, amados. Jesús se enojó. Y dice la Escritura, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas, amados. Permítame un poco de locura creer que Jesús inmediatamente vio todo un escenario tipo Judas, donde el mismo Judas coge al Cordero de Dios y lo vende por 30 monedas de plata. Jesús ve ese mismo escenario y Jesús ve a los cambistas, ve los bueyes, las palomas, los corderos, las monedas. Y yo me imagino que inmediatamente también pudo haber recreado, es que yo también un día voy a ser vendido por 30 monedas de plata, el Cordero de Dios por 30 monedas de plata. Eso también va a pasar conmigo. Y Jesús vio todo ese escenario, algo también diseñado, porque es que, amado, si usted se va a Levítico, usted se da cuenta que
las ofrendas, los sacrificios, las ofrendas de expiación. Era un montaje divino tan bien diseñado. Era una sombra tan tremenda de lo que un día iba a ser el sacrificio por nosotros en la cruz del Calvario. Era tan bien montado. Es un sistema de redención impresionante. Lo lee uno y uno dice, wow, wow. Qué tremendo esto que Dios montó, mostrando un tipo de lo que iba a ser la obra redentora. Y ahorita viene Jesús y se da cuenta que se lo tiraron por la liviandad del pecado. Se lo tiraron por la liviandad del corazón. Se lo tiraron, como dijo el profeta, este pueblo, su de labios está cerca de mí, pero su corazón está lejísimos de mí. Venían a un sacrificio, venían a pedir perdón por sus pecados, pero no les dolía el haber pecado, no les dolía su maldad. Simplemente se echaban unas cuantas monedas a su bolsa, que no te preocupes que allá compro cualquier cosa. Allá ya había en su corazón dureza por el pecado. Estaba en un estado, en un estado deprimente el sistema religioso cuando Jesús vino. Cuando Jesús vino y nació en Belén, y cuando Jesús vino a Jerusalén, se encontró que el corazón de ellos se había endurecido, que no había nada, estaba en su peor momento, en su peor estado. Tanto así que a los suyos vino, dijo Jesús, y los suyos le aborrecieron. Tanto así que dice la escritura, vino a los suyos y los suyos le rechazaron. Un día Jesús, levantando los ojos, miró a Jerusalén esparcida, le dio dolor, le dolió Jerusalén y lanzó aquel famoso lamento que dijo, oh Jerusalén, Jerusalén, tú que matas y apedreas a los profetas. Cuánto no quisiera yo juntaros como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste. Jesús vino en un momento donde el sistema religioso, donde la moral del pueblo estaba totalmente corroído, amados. Y no será diferente de cuando Él regrese en estos tiempos. Y viene Jesús y encuentra severo circo. Habían hecho de la ley mosaica severo circo, donde lo último que importaba era el arrepentimiento y lo más importante era hacer negocio. Ay de aquellos que hacen negocio de la salvación. Ay de aquellos que viven toda su vida pecando y haciendo lo malo y creen que con llevar una ofrenda o una limosna al cura o a la iglesia, creen que sus pecados son perdonados. Ay de aquellos que vivieron una vida en delitos y en pecados, una vida de muerte y corrupción, y mueren en su ley, y creen que después de muerto no van a otro lugar, sino un lugar llamado purgatorio. Pero que no se preocupe, que como dejó dinero aquí en la tierra, alguien puede pagarle una misita y sacarlo del purgatorio y llevarlo a descansar. Ay de aquellos que hacen negocio de la salvación. Ay de aquellos que predican que entre más dinero da usted, más salvación tiene, obviando que la salvación es por gracia y no por economía. Ay de aquellos que predican que el dinero le va a traer salvación, amados. Ay de aquellos. Pues si estudiaran un poco más las momias y las tumbas egipcias, si se dieran cuenta, si aquellos reyes, cuando los enterraban con una moneda para que el barquero los llevara y cruzaran el lago y los llevaran a una vida mejor a la tierra de los muertos, si aquellos grandes faraones, aquellos grandes hombres, aquellos grandes reyes los enterraban con sus hijos, los enterraban con sus esposas o los enterraban con oro para que tuvieran vida en el más allá, si se dieran cuenta que todo ese oro se volvió hoy en día,
simplemente una reliquia y que otros las han encontrado y que ese oro no salió de este mundo, no se fue para la tierra de los muertos, no se fue para el más allá, sino que eso hoy en día se quedaron y que son momias ahora y que están simplemente en los lugares de tesoros de otros más ricos. Ay, si aquellos hombres faraones se hubiesen dado cuenta cuando les pedían entiérrenme con el oro para yo tener dinero en el más allá, y darse cuenta que ese oro se quedó aquí en la tierra y que hoy en día están en los museos o que hoy en día los tiene cualquier otro hombre en un museo personal, si se dieran cuenta que ese oro no salió de aquí y que el oro que guardaron siglos, 100 años, 200 años, 1000 años después, alguien lo encontró porque no le sirvió de nada en el más allá. Hay de aquellos que ponen su confianza en el dinero, creyendo que con buenas obras alcanzarán la salvación. Un sistema mosaico tan perfectamente diseñado porque era la sombra de la obra redentora de Cristo, ahora se había vuelto en un completo circo, donde el único que ganaba simplemente era el cambista, el mercader. Hay de aquellos mercaderes del evangelio que predican que con dinero y con más dinero alcanzarán la salvación. Ay, si el maestro estuviese aquí, una vez más haría el azote y nos sacaría o lo sacaría de los púlpitos y de las congregaciones en los cuales tienen engañada a tanta gente. Y entonces dice la escritura, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos. Y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. El maestro haciendo tremendo desorden en el templo, Dios mío. El maestro haciendo un azote. Azote que años después harían para azotar al Cordero de Dios. Pero en esta ocasión fue él el que hizo el azote y sacó a todos estos cambistas. Y dice la escritura, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Quitad esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. El celo de tu casa me consume. Permítame ir un poco más allá. Permítame un poco de locura. Permítame ir un poco más allá. Jesús vio el templo, Jesús vio el sacrificio. Jesús sabía que era la casa de su padre y que el celo de la casa de su padre le consumía. Jesús sabía que esa casa era una casa hecha por hombres, pero el celo por la casa le consumía. Que un día ese templo ya no iba a ser el templo de Salomón. Que un día ese templo ya no iba a ser el tabernáculo que hizo Moisés. Que un día ese templo no iba a ser el que hizo Salomón. Que un día ese templo ya no sería hecho por manos de hombre, sino que ese templo sería de carne y hueso. De acuerdo a lo que dice Primera de Corintios, ¿o acaso ignoráis que vosotros sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Permítame traspasar esa escena de Juan capítulo 2 a hoy en día. Permítame entender que cuando Jesús entró al templo, el celo de la casa de su padre le consumía y sacó de esa casa a juguete lo que había hecho del templo un circo completo. Ahora nosotros somos ese templo. Ahora nosotros somos ese templo. Ahora ya no tenemos que ir a ningún lugar a buscar el templo. Si queremos ir a hacer un recorrido arqueológico, hay un lugar
donde hay todavía piedras, hay todavía partes de ese templo. Pero si vamos a hablar del templo de Dios, ahora nosotros, los hijos de Dios, somos templo de Dios. Ahora nosotros, de acuerdo a lo que dice las Escrituras, y si quiere, acompáñenme a Primera de Corintios. Capítulo 3. Versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Qué tremendo esto. Si yo estoy comparando el templo de Juan capítulo 2 con el templo que Pablo está hablando a los corintios en Primera de Corintios 3, capítulo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Ahora permítame, me gustaría que leyéramos este mismo pasaje en Primera de Corintios, capítulo 3. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16, en la versión Nueva Traducción Viviente. Mire cómo dice: ¿no se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Dios destruirá a cualquiera que destruya este templo, pues el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. Permítame, se lo leo en la versión actual. ¿Acaso no saben que ustedes son un templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Ustedes son el templo santo de Dios. A cualquiera que destruya su templo, Dios también lo destruirá. Permítamelo, se lo quiero leer en una versión Dios habla hoy que me gusta tanto. ¿Acaso no saben ustedes que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Y si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y ese templo son ustedes mismos. Y por última vez, permítame, se lo leo en la versión lenguaje sencillo. ¿Acaso no saben que ustedes son un templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Ustedes son el templo santo de Dios. A cualquiera que destruya su templo, Dios también lo destruirá. ¿Será que si Jesús vino y encontró el templo hecho por mano de hombres, será que cuando Jesús vino y encontró el templo hecho por mano de hombres, lleno de mercaderes, lleno de cambistas, habían convertido el sistema mosaico de redención en un circo completo, en una plaza de mercado? ¿Será que si Jesús vio eso en el templo hecho por mano de hombres y el celo por la casa de su padre le consumía e hizo un juguete y sacó a todo mundo corriendo de allí y volcó las mesas? ¿Será que ese mismo celo no debe de estar en nosotros cuando vemos que en nuestras vidas hay mesas de cambistas, hay mercaderes y hay cosas que están contaminando el templo de Dios, el cual santo es? ¿Será que yo mismo no debo de hacerme una revisión? Porque usted no necesita profeta. Usted no necesita un sueño o una visión para saber qué es lo malo que usted y yo estamos haciendo. Mire, amado, yo no necesito un profeta para que me venga y me diga lo malo que yo estoy haciendo. Porque yo tengo la palabra y tengo el Espíritu. Y el Espíritu mismo me redarguye a mí de cuál es mi pecado.
Yo sé qué es lo malo mío que hay. Amados, a veces queremos un profeta que venga y nos diga qué es lo malo que estamos haciendo. Lea la Biblia. Lea la Biblia. Dios, yo quiero que me hables. Hija, lee la Biblia. No, pero es que yo quiero que me que me hables audiblemente. Pues ponla en audio. Pues si usted quiere que Dios le hable audiblemente, le mando ya mismo un MP3 de la Biblia completita. Y entonces Dios le está hablando audiblemente. Pero yo no necesito un profeta que venga y me diga cuál es mi pecado. Yo sé cuál es mi pecado. Hay hermanos que quieren alguien que venga y me diga cuál es mi pecado. ¿Para qué? Tú sabes si estás en adulterio. Tú sabes si estás en fornicación. Tú sabes si estás en mentira, en engaño. Tú sabes si esa plata que cogiste no era tuya. Tú sabes que si te consignaron un dinero que no era tuyo, no le llames a eso bendición. Ve al banco y pregúntale a ver si alguien metió mal el dedo y te lo transfirió a ti. No le llames a eso. ¡Ay, qué bendición! Dios me bendijo. Cuando posiblemente hay alguien por allá llorando porque metió mal el dedo y le están cobrando ese dinero. No me digas que encontraste dinero en tu casa porque nadie encuentra dinero en su casa. Ese dinero es de alguien. No me digas que no sabemos si estamos en ira, contiendas, enojos, que no estás honrando no estás honrando a tu papá, no estás honrando a tu mamá, no estás honrando a tus padres, no estás honrando a tu esposo, a tu esposa, que estás mintiendo. No me digas que no sabes que eso es pecado. No me digas que estás borrando mensajes de tu celular para que tu esposo o tu esposa no los lea. Sabes que cuando tú coges tu celular y borras mensajes para que tu esposo o tu esposa no los lea, lo que tú estás borrando es porque hay pecado o hay intención de pecado. No, pero pastor, es que yo solamente borro unos mensajecitos que, ¿por qué los borras? Es más, posiblemente ni es malo lo que estás borrando, pero en tu corazón ya es pecado, porque hay una intención de, y que esto no lo sepa, que esto no lo lea, entonces no debiste de haber escrito eso. No me digas que tienes 2 celulares y tu esposa desconoce que tienes el segundo. No me digas que tienes redes sociales donde en una eres Mario Alberto Giraldo y en la otra eres Campanita 18. No me digas que tienes ahí doble titulación en Face, un chocolatito 2021, 2022. Y en la otra eres el doctor Mario Alberto. No me digas que tienes cuentas por ahí haciendo negocios. No, no me digas que no sabes que eso es pecado, porque yo sé cuando miento, yo sé cuando hay soberbia, porque el espíritu está dentro de mí. A no ser que no seas un hijo de Dios. Porque cuando nosotros no somos hijos de Dios o cuando tenemos la conciencia cauterizada, a lo malo le llamamos bueno y a lo bueno le llamamos malo. Si usted a lo malo le está llamando bueno y a lo bueno le está llamando malo, a usted no le ha amanecido. Usted necesita a Cristo. Necesita a Cristo en su corazón. No me diga que esos amoríos con su secretaria, con sus compañeros de trabajo, con sus excompañeros de universidad, no me diga que esos coqueteos, que ese galante que usted no ha sacrificado, no me diga que usted no sabe que eso es pecado. ¿A qué me refiero, mis amados hermanos? Que si a Jesús vino y entró al templo, un templo hecho por mano de hombres, y vio severo circo, y el celo por la casa de su padre le consumió y lo sacó todo. Con un juguete los sacó y los expulsó a todos de allí. Si Jesús hizo eso, porque vio que había un circo completo en la casa
de su Padre en un templo hecho por manos de hombres, cuánto más nosotros, amados, que tenemos al Espíritu Santo, no nos tiene que consumir el celo por la casa del Señor, que es nuestro mismo cuerpo, el templo del Espíritu Santo, del cual dice Pablo: ¿o acaso ignoráis que vosotros sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si a Jesús le consumió el celo por una casa hecha por mano de hombres, ¿cuánto más a usted y a mí no nos debe de consumir el celo por el templo del Espíritu Santo, el cual somos nosotros? Si usted ha nacido de nuevo, usted es templo del Espíritu Santo. Pues hágase un juguete esta semana. Hágase un juguete esta semana. Hágase un juguete. Haga como Jesús hizo. Hágase un azote esta semana. Y empiece a mirar qué bueyes, qué palomas, qué mesas de cambistas. Empiece a hacer la lista. Y haciendo un azote de cuerdas, se echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercadeo. Qué bueno que este versículo nos retumbe esta semana. ¿Será que yo estoy volviendo de la casa del templo del Espíritu Santo una casa de mercadeo? ¿Será que yo estoy volviendo el templo del Espíritu Santo un circo? Porque estoy dejando la ira, el enojo, la lascivia, la fornicación, la pornografía, la mentira, el engaño. ¿Serás que tienes cuentas escondidas que ni tu esposo ni tu esposa conocen? Ven, pastor, pastor, estoy notando cierto tonito. Pastor, estoy notando cierto tonito como que de entre esposos no podemos tener nada en secreto. Pues perdóneme, pero yo creo que no, porque los dos son uno solo. A no ser que haya allí un problema de robo, mentiras, engaño y usted esté guardando el bien de su familia, bla, 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 bla. Pero cuando en un matrimonio sano usted tiene cosas escondidas y guardadas, ahí hay pecado. Cuando usted en el matrimonio o en su hogar tiene cositas escondidas, en el trabajo se llama, en la casa se llama la doctora María Antonieta y en el trabajo es Campanita 16. Dice uno: aquí hay algo escondido. Revise qué cosas tiene que sacar de su vida. Porque usted y yo somos templo del Espíritu Santo. Y hay un celo. Porque la Biblia dice que Él no cela con celo santo. La Biblia dice que Él no cela con celo santo. Y si la Biblia nos dice que Él nos cela con celo santo, amados, ¿qué cosas estamos haciendo nosotros que están provocando el celo de Dios? ¿Qué cosas estamos haciendo nosotros? ¿Qué cosas está haciendo usted en su vida? ¿Qué cosas estoy haciendo yo en mi vida que está alterando, que está provocando el celo de Dios dentro de nosotros? ¿Qué cosas estamos haciendo nosotros, amados, que no le están agradando a Dios? ¿Qué cosas estamos haciendo nosotros que posiblemente Dios quisiera coger un juguete, un azote y decir: yo quiero sacar eso de tu vida? Si hoy usted tuviera a Jesús frente a usted, si hoy yo tuviera a Jesús frente a mí, ¿qué cosas Jesús sacaría? Sería interesante hacer el ejercicio. Primera de Corintios 6:19. Primera de Corintios 6:19. Acompáñenme. Primera de Corintios 6:12. Acompáñenme a Primera de Corintios 6:12. Todas las cosas son lícitas, mas no todas convienen.
Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Qué tremendo eso. Todas las cosas me son lícitas. O sea, yo puedo hacer muchas cosas. Yo puedo fumar, puedo beber, puedo ver pornografía, puedo meterme esas pipitas que están vendiendo hoy en día de humo, que eso es fumar. Puedo contratar una chica. No, yo puedo hacer tantas cosas. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. ¿En serio? ¿Eso a usted le conviene? Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. El que las cosas sean lícitas no quiere decir que yo me tenga que dejar dominar por todo eso, amados. Porque muchos dirán, ah, pero yo puedo. Ah, sí, usted puede. Mire cómo dice Primera de Corintios 6:12. Primera de Corintios 6:12. Mire cómo la dice en la versión Nueva Traducción Viviente. Ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Y aunque se me permite hacer cualquier cosa, no debo volverme esclavo de nada. Sí, claro. Vaya, fume, beba. Vaya, meta pipa. Métase un marihuanazo. Vaya, fornique. Vaya, adultere. Porque según eso, se me permite hacer cualquier cosa. A usted no lo van a meter preso por fumar cigarrillo. A usted no lo van a meter preso por tomar. Vaya, haga yoga. No, pero yoga eso es deporte. Vaya, vaya, haga yoga. Vaya, vaya, se derrumba. Vaya, baile en discotecas. Vaya, rumbie. Vaya, a nadie, no, a usted no lo van a meter preso por eso. Pero la Biblia dice, ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Muchas cosas a ustedes se les permite y a mí se me permite, pero seamos inteligentes, ¿le conviene? Seamos inteligentes. Eso ayuda a mi crecimiento espiritual. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como al otro, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Amados, el cuerpo no es para la fornicación. La Biblia lo dice. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. El cuerpo no es para la fornicación, el cuerpo no es para el alcohol, el cuerpo no es para el adulterio. El cuerpo es para el Señor y el Señor es para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor también a vosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? La Biblia dice que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella. ¿Usted anda contratando rameras? ¿Usted anda contratando gigolos? ¿Usted anda acostándose con el uno y con el otro? La Biblia dice que un cuerpo solo son con ellos. Pastor, discúlpeme. ¿Con quién cree usted que está hablando? Con seres humanos, amados, que no hemos aprendido a dominarnos y que podemos caer en cualquier pecado y que Dios nos guarde de eso. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Qué tremendo. Que el que anda fornicando y adulterando, que muchos que fornican y adulteran son como la prostituta. Come, se limpia la boca y dice, yo no he comido nada. Ay, me acosté con la jovencita de allá, me acosté con mi compañero, me acosté con mi amigo, me acosté con mi amiga, me acosté con una persona que no conocía, me acosté, contraté a alguien.
Ah, eso ya pasó. ¿Ya pasó? No, eso no pasó. La Biblia dice que te uniste en un solo cuerpo y allí hay una ligadura de almas y allí quedó una ligadura demoníaca. Y tú pensaste que ya le pagaste y se fue y ya. Por eso es que te cuesta escuchar la voz del Espíritu Santo. Por eso es que te cuesta buscar de Dios, porque te uniste en una sola carne con una persona. No así con el esposo y no así con la esposa. Porque la sexualidad es tan pura y tan limpia que se diseñó exclusivamente para el matrimonio. Porque si tú te acuestas, si tú eres soltero y te acuestas con una mujer o con un hombre, eso no se llama sexualidad, eso no se llama relaciones, eso no se llama amor, eso se llama fornicación. Si tú eres casado o casada y te acuestas con alguien que no es tu esposo o tu esposa, eso se llama adulterio. Si tú eres un hombre que se acuesta con otro hombre o tú eres una mujer que se acuesta con otra mujer, la Biblia le llama a eso echarse. Si tú eres un hombre que tiene relaciones con un animal o tú eres una mujer que tiene relaciones con un animal, eso se llama zoofilia. Pero cuando el esposo tiene relaciones con la esposa, cuando la esposa tiene relaciones con el esposo, eso es tipo de adoración, eso es intimidad. Eso tiene la bendición de Dios. Mire lo que dice la escritura, sigamos leyendo. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois de vuestros? ¿O ignoráis, escúchese bien, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Amados, cuando usted y yo vinimos a este mundo, recuerde que el que creó el cuerpo, el que diseñó el cuerpo es Dios. El que hizo al hombre del barro y sopló en el aliento de vida es Dios. El que hizo a la mujer de una costilla del hombre es Dios. Y cuando ese hombre nace, crece y un día conoce a Jesús como Señor y Salvador y viene Jesús a su vida, una vez esa titularidad del cuerpo, porque antes con el cuerpo servíamos al mundo, pero cuando nacemos de nuevo, ese cuerpo ahora es de Dios, le vuelve a pertenecer a Dios. Y miren lo que dice la escritura, o ignoráis, sí, ignoramos, lo ignoramos. El mundo lo ignora. Por eso se cortan la lengua, se quitan las orejas, se tatúan todo el cuerpo. Por eso se parten la lengua en dos como si fuesen animales, como si fueran serpientes. Por eso se están cosiendo, se están mandando a coser las manos y para intentar quedar como si fuesen un animal de herradura, de cascos partidos en dos. Por eso andan abortando. Jovencitos y jovencitas andan abortando. ¿Por qué? Porque ignoran. Sí, ignoramos. Por eso le meten alcohol, le meten droga. Por eso lo llevan a lugares donde no tienen que llevar el cuerpo. ¿Por qué? Porque ignoramos, lo ignoramos. Y dice la Biblia, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Sí ignoramos cuando usted le mete nicotina, cuando le mete cigarrillo, cuando le mete marihuana, cuando se inyecta. Sí lo ignoramos. Cuando nos postramos delante de dioses ajenos, sí lo ignoramos, porque si no lo ignorásemos, no actuaríamos de esa manera. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros. El Espíritu Santo está en nosotros. ¿Y sabe qué nos lleva a eso? La Biblia dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Amados,
Mira esta cadena de hechos. ¿Ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo está en nosotros. Porque ese Espíritu lo tenemos de parte de Dios y que no sois vuestros. Ya no nos pertenecemos. Nuestro cuerpo le pertenece a Dios. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Qué tremendo es. Pastor, ese cuerpo porque ya no me pertenece a mí, porque ya no puedo meterle drogas, porque ya no puedo hacer lo malo con ese cuerpo. ¿Por qué, pastor? Porque la Biblia dice en el versículo 20, porque habéis sido comprados por precio. Y como hemos sido comprados por precio, ya no nos pertenecemos a nosotros, le pertenecemos a Dios. Por eso, entonces, pastor, ¿qué debo de hacer con mi cuerpo? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Mi cuerpo y mi espíritu son de Dios. Por lo tanto, con mi cuerpo yo debo de glorificar a Dios, porque cuando yo ignoro que he sido comprado a precio de sangre, con mi cuerpo mando yo. Es mi cuerpo, o como dicen los proabortistas, es mi cuerpo, es mi vida, es mi vientre, con él yo hago lo que quiera. Pues si tú vas a abortar pensando que es tu cuerpo y que con él tú haces lo que quieras, recuerda que ese niño que hay en tu vientre también tiene derechos y tú no puedes imponerte sobre los derechos de ese niño. Porque los proabortistas creen poder decir que tienen derechos sobre su cuerpo y deciden sobre el cuerpo de un niño? No deberían de pensar así. Porque si usted si los que son proabortistas dicen, es mi cuerpo, yo tengo derecho sobre él, deberías de respetar que ese cuerpo que hay dentro de tu vientre también tiene derechos y tú no te puedes imponer sobre tu cuerpo, sobre el cuerpo de un bebé que están haciendo. El que entiende que ha nacido de nuevo, que somos templo de Dios, porque le pertenecemos a Dios, porque ahí el Espíritu de Dios está dentro de nosotros, y que le pertenecemos a Dios en cuerpo, en espíritu y en alma. Lo entiende porque entiende que hemos sido comprados a precio de sangre y que por lo tanto, como yo he sido comprado por precio, ahora yo lo que debo de hacer con ese cuerpo es glorificar a Dios. Si Jesús, el celo por la casa de su padre, un templo hecho por mano de hombres, por el rey Salomón, lo consumió el celo de su casa y hizo un azote y sacó de la casa de su padre las mesas de los que estaban haciendo un circo completo, de un sistema mosaico maravilloso, que era la sombra de la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Por qué usted y yo no hacemos un azote también? No para que te azotes ahorita. No me vaya a decir, pastor, ya hice 40 azotes, 39 azotes, ya subí a la loma de rodillas. No, no te estoy hablando de un azote. Que no vaya a salir mañana en RCN o en Caracol. Mujer se azota porque su pastor lo manda a hacerlo. No, no, no vaya a ser ese azote. Simplemente le estoy diciendo que si al Señor Jesús lo consumió el celo por una casa hecha por mano de hombres, ¿por qué a usted y a mí no nos consume el celo por el templo del Espíritu Santo, el cual somos nosotros? ¿Por qué no echamos de nuestra vida aquello que está contaminando el templo del Espíritu Santo? ¿Por qué no echamos de nuestra vida esa vida de vicio y de pecado? ¿Será que no hemos nacido de nuevo? ¿Será que somos templo del Espíritu Santo y vamos a seguir haciendo lo malo? ¿Será que estás escuchando esta prédica y no te mueve a nada? No has nacido de nuevo entonces. No has nacido de nuevo entonces. ¿Será que buscamos lo malo? Drogas, alcohol y sexo, peleas, iras y contiendas. Y no nos inmuta. Porque hoy no somos como el maestro.
porque no expulsamos hoy esa mesa de los cambistas, porque no nos postramos hoy y le decimos al Señor, Señor, yo sé cuáles son las mesas que tengo que sacar de mi vida, ayúdame. Yo sé cuáles son esos mercaderes que hay dentro de mí, ayúdame. Señor, y si tengo algún mercader escondido, si tengo algún mercader escondido y de pronto lo tengo por amigo, por amiga, por novio, por novia, ayúdame a reconocer ese mercader y yo lo quiero sacar de mi vida. Señor, yo quiero que el celo que había dentro de ti por la casa de tu padre sea ese mismo celo que hay dentro de mí por el templo del Espíritu Santo. Que haya celo dentro de mí, que cancele esas cuentas de apps y de páginas sexuales, que cancele, Padre Celestial, esas suscripciones a revistas y a pornografías, que cancele todo eso, que desde hoy empiece yo a cortar y a sacar esas mesas de los cambistas, Señor. Por eso es que no he avanzado, por eso es que no me usas, por eso es que soy una tapia para escuchar tu voz, porque he dejado que el ruido de los cambistas, de los mercaderes dentro de mí, acallen la voz del Espíritu Santo. Revélame, Señor, cuáles son esas mesas que hay dentro de mí. Y estoy seguro que hoy hay fiesta en el cielo. Hoy hay fiesta en el cielo por un hombre o una mujer que diga, sí, yo quiero tener el celo de Dios. Ese mismo celo que hubo en la vida de Jesús por ese templo de Salomón. Así yo quiero tener hoy celo, ese mismo celo de Jesús por el templo del Espíritu Santo que soy yo. Yo quiero, yo quiero. Y entonces solo así tu vida y mi vida serán cambiadas y serán transformadas. ¿Qué tal si allí donde usted está se une conmigo en oración? Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por lo que hoy hemos escuchado. Padre Celestial, Señor Jesús, Espíritu Santo, yo quiero ese celo que había en la vida de Jesús cuando llegó y vio en el templo que la casa del Padre la habían vuelto casa de mercadeo, un circo completo. Yo quiero ese mismo celo que había en Jesús cuando hizo aquel azote y sin pensarlo dos veces sacó a todos los cambistas y volcó todas las mesas del templo. Yo quiero ese mismo celo. Posiblemente yo tengo todo un sistema de pecado organizado dentro de mí. Posiblemente tengo mercaderes. Tengo muchas cosas dentro de mí que a ti no te agradan. Hoy yo quiero ese mismo celo que había en Jesús. Hoy yo quiero hacer ese azote, esos principios espirituales. Hoy quiero hacer azotes con tu palabra. Hoy quiero hacer un azote con tu palabra. Hoy quiero hacer un azote con los 10 mandamientos. Hoy quiero hacer un azote con las bienaventuranzas. Hoy quiero hacer un azote de tu gracia, de tu amor y de tu perdón. Hoy quiero hacer un azote y sacar de mi vida, voltear ese sistema de pecado que tengo organizado, voltear ese pecado sistemático que día a día me hace caer una y otra vez, ese pecado sistemático que todos los días me hace olvidar y contaminar el templo del Espíritu Santo, porque tu palabra dice que yo ignoro, pues hoy no quiero ignorar más que soy templo tuyo y que he sido comprado a precio tuyo, que he sido comprado por precio y que ahora que he sido comprado por precio, mi cuerpo ahora solamente es para tu gloria. Ayúdame. Ayúdame a reconocer que las mesas del orgullo, de la soberbia, de la rebelión, de la ira, del enojo, de la contienda, de la disensión. Ayúdame a reconocer esos cambistas que tengo que sacar de mi vida, aquellos que vienen a hacer daño, que vienen a buscarme para contaminarme. Ayúdame a tener celo, ese mismo celo que tú tuviste por tu templo, Señor Jesús. Ahora yo quiero que ese mismo celo esté en mi vida por el templo del Espíritu Santo. Ayúdame, Señor Jesús. Perdóname, Espíritu Santo, porque he estado ignorando
que soy templo tuyo. Perdóname, Espíritu Santo, porque he estado haciendo con mi cuerpo, lo he estado doblegando frente a dioses ajenos, lo he estado metiendo en antros, lo he estado llenando de alcohol, de cigarrillo, lo he desnudado en moteles, me he ido a fornicar, a adulterar. Perdóname, Espíritu Santo, porque he estado haciendo con algo que no es mío lo que me da la gana. Perdóname porque he estado pecando cuando mi cuerpo es para Dios y Dios es para mi cuerpo. Perdóname, Espíritu Santo, perdóname y límpiame. Perdóname porque he unido y me he vuelto una sola carne con una prostituta o con un gigoló. Perdóname porque me he vuelto una sola carne. Cuando tu palabra dice que yo me debo de volver una sola carne solo con mi esposo o con mi esposa. Yo me he vuelto una sola carne con adúlteros, con fornicarios y con drogadictos o con personas que ni siquiera te temen a ti. Perdóname, Señor Jesús, perdóname. Y hazme volver por la senda antigua de la santidad. Hazme volver por la senda antigua del temor a tu palabra. Y hazme volver por la senda antigua donde había celo por tu casa y por el templo del Espíritu Santo. Amén.